Ok, muchas gracias. Pues buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este evento académico en el marco del Quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, Educación Creadora, Sociedad del Afecto y Paz Mundial. ¿Vale? El día de hoy justamente estamos reunidos para analizar una serie de trabajos de investigación en esta mesa titulada Investigación de las violencias educativas. El día de hoy escucharemos justamente 7 trabajos relacionados con esta temática, ¿va? Le recordamos a nuestros ponentes que tienen alrededor de 20 minutos para poder presentar su tema, ¿vale? Y al finalizar esta ronda de exposiciones, de presentaciones, vamos a dar paso a justamente una ronda de preguntas, ya sea que se hagan directamente hacia los ponentes, se pueden escribir en el chat o en viva voz abriendo nuestros micrófonos. Le vamos a pedir también a nuestros asistentes que por favor procuren mantener sus micrófonos cerrados para no interrumpir la presentación de nuestros colegas, de nuestros compañeros. Y pues bueno, finalmente vamos a dar paso a nuestra primera ponencia. Eh, Esta primera ponencia está a cargo de Felisa López Botello, María Guadalupe Mendoza Ramírez, María Eugenia Luna García. El título de la ponencia es Violencia en una universidad pública formadora de docentes desde el estudiantado por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca, ¿vale? Entonces, le cedemos el escenario y muchas gracias por su presentación. Gracias, doctora Lupita, si quieres compartir. Buenos días, somos una terna de trabajo, la doctora Guadalupe Mendoza Ramírez, la doctora Felisa Yaerín López Botello y su servidora María Eugenia Luna. Y nosotros partimos de dos premisas. La primera es que lo que no se nombra no existe, y si no hablamos de violencia es como decir que es algo que no existe en nuestra unidad, que es la 151 de la Universidad Pedagógica, y la sede está en Toluca. Y la otra premisa es que tampoco a veces se habla de lo que se normaliza, se cotidianiza y se deja de percibir. Entonces, con base en eso, vamos a dar pauta, doctora, la siguiente, por favor. El propósito de esta contribución es conocer las maneras en que la violencia se presenta en una universidad pública, que les decía es la unidad 151. Algo muy importante que señalar es que esta universidad tiene como parte de sus funciones la formación. Bueno, tuvo la de profesionalización, pero la de formación para la docencia, y que uno de sus rasgos también es la matrícula, que es una institución feminizada. ¿Cómo partimos o de dónde arranca esta inquietud para presentarles los resultados que al final presentaremos? Es que en abril del año pasado se aplicaron 110 cuestionarios al estudiantado, y los resultados que obtuvimos constituyen esos primeros datos empíricos para estudiar el estado actual inicial de este problema, ¿no? La pregunta que nos anima es: ¿de qué manera se vive el factor de la violencia escolar dentro de una universidad pública formadora de docentes como obstáculo para el desarrollo armónico de la convivencia entre los estudiantes? Y derivado de esto, nos formulamos un objetivo, que es detectar la violencia escolar que se vive dentro de esta institución, en tanto esta constituye una barrera, para el desarrollo armónico de la convivencia entre los estudiantes. Esto que vamos a presentar está enfocado desde el estudiantado, que no es el único sujeto escolar o el único agente escolar que se ve
involucrado en este tipo de problemas, ¿sí? No, más bien son muchos más, pero nos enfocamos al estudiantado. Porque, insisto, van a la docencia. Los apartados de este trabajo son 4: el andamiaje para el conocimiento de la violencia desde el macrosistema, el exosistema, mesosistema y microsistema. Son 4 niveles de análisis partiendo de la idea de la ecografía. Y después vemos el asunto derivado ya específicamente en el microsistema, el estado que guarda la unidad 151 de la UPN y finalmente las conclusiones. Esa es la estructura que vamos a seguir, ¿no? Este estudio nosotros lo inscribimos como un diagnóstico preliminar. Ajá. Y tomamos para esto principios metodológicos de Aguilar y Enderech. ¿Por qué? Porque sabemos que un diagnóstico socioeducativo o psicopedagógico nos va a arrojar una serie de problemas, pero nosotras no andamos en busca de jerarquizar problemas. Nosotras, en el caso del diagnóstico preliminar, ya tenemos identificado un problema, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es documentar la existencia de este problema y las formas que adquiere. Y por lo tanto se describe el paisaje natural y humano. Entonces, de ahí los 4 niveles ecográficos para acceder a la realidad, ¿no? Los instrumentos, metodológicamente, es el diagnóstico en general, ¿no? Que comentaba, pero el instrumento o los instrumentos es principalmente un cuestionario que nos permite conocer la opinión, el punto de vista y la experiencia del estudiantado. Para tal efecto se aplicaron 110 cuestionarios a estudiantes. Quiero comentar que estos 10 estudiantes tuvieron una participación voluntaria, ¿no? Con todo lo que eso implica y lo que implicaría que se hiciera de otra manera. El primer cuestionario busca identificar a partir de 30 días previos a la aplicación información en 2 sentidos: los acuerdos y desacuerdos con las declaraciones sobre el nivel de seguridad en la institución. Y el otro es los incidentes de violencia, incluyendo el acoso sexual. Entonces, digamos, este instrumento es un instrumento que tiene especificidades en su aplicación, que son estas. Y el segundo cuestionario busca la información relativa a los 30 días también antecedentes, pero más bien se enfoca a detectar la frecuencia de medidas para prevenir la violencia. El enfoque que tomamos para el diseño para el desarrollo más bien de este diagnóstico, además de Aguilar y Enderech, es Gloria Pérez Serrano. Y bueno, esta autora nos plantea, entre otras cosas, que un diagnóstico no es el recuento de datos empíricos, sino que también obliga a la necesidad del estudio de la bibliografía relativa. Y bueno, lo vamos a ver más adelante porque tenemos referencias sobre investigaciones, pero consideramos que también es fundamental, a partir de lo hallado, buscar elementos teóricos que den sentido a lo que arrojaron los instrumentos. Entonces partimos de un marco referencial y retomamos aquí la idea de Aróstegui cuando él habla de la violencia y dice que la violencia tendría que ser abordada para su comprensión, dado que es una situación compleja que anuda diferentes elementos. Asumimos entonces que era necesario leer a la violencia desde diversas perspectivas, dado que el diagnóstico es el análisis de la información que ofrece la bibliografía sobre el tema, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros recuperamos a Hannah Arendt desde la filosofía y de ella consideramos importante reconocer que la violencia es una manifestación de poder y que además esta violencia es el último género
del poder dominación, ¿no? O sea, es el límite del poder. Entonces, cuando identificamos que hay poder, que hay violencia en nuestra institución, asumimos que el poder se ha desbordado, pero que no solo se ha desbordado, ¿no? Sino que también se empiezan a tejer relaciones de dominación, tanto horizontales como verticales. Bueno, ya había referido a Arostegui, y de Arostegui tomamos algunos elementos para la comprensión de esta situación problema que es la violencia, considerando que lo real es complejo y que debe estudiarse desde distintos planos y factores y sobre todo con cortes temporales. Y por esta idea de los cortes temporales también nos lleva a la aplicación temporalizada del instrumento, ¿no? O sea, también aquí voy a referir a otra autora que es Catherine McKinnon, que ella, por ejemplo, cuando refiere a la violencia hacia las mujeres, dice, la violencia hacia las mujeres ha existido, pero no se llamaba violencia, no era considerada violencia y no se reconocía. Lo que hoy se reconoce son los instrumentos, ¿no? Entonces, de algún modo, esta idea de la dimensión temporal también es, para nosotras es importante ubicar en el plano del presente, de lo coetáneo, lo que se vive como violencia, sin negar que antes también la hubo, ¿no? Y luego recuperamos, dado que hay una pregunta referida al acoso sexual, nos centramos en Bell Hooks desde la pedagogía para plantear que la violencia se vincula con el dominio jerárquico, sobre todo cuando hay esta apreciación de los estudiantes, del estudiantado relativo a la institución, ¿no? La institución y sus representantes como en este grado jerárquico de las relaciones escolares o universitarias en este caso. Y entonces desde ahí plantea Bell Hooks que la autoridad también es coercitiva y que lo que está en la raíz de la violencia contra las mujeres es la violencia entre quienes dominan y son dominadas y constituye el cimiento sobre el que se basa la ideología sexista y sobre todo algo muy importante, que también trastoca las emociones, ¿no? Entonces, desde ahí es importante complejizar también más adelante lo que hallamos y desde aquí es como un poco empezamos a tener un asidero para tener una comprensión no exclusivamente empirista de lo que pasa en nuestra universidad. Eh, Bell Hooks, perdón, dice de manera sencilla, eh, la violencia de pronto se usa como la manera más sencilla para resolver un problema, ¿no? O sea, un empujón, un golpe o lo que pasa en nuestra institución, y bueno, ya más adelante verán de qué estamos hablando. Y eso también, la violencia como solución es, no es la respuesta, sin embargo, en términos prácticos sí lo es. Finalmente recurrimos también a Zizek para hablar del exceso de agresión, de la violencia como exceso, ¿no? Como exceso de agresión, como exceso de esta respuesta, digamos, personal o social, pero exacerbada. Y en este sentido, creemos también que la confrontación que aparece en las relaciones o en las formas violentas eh, es cruda, es inmediata, por un lado, y por otro, la reconciliación y la medición son como la otra cara de la moneda, ¿no? Que pudiera darnos luces en un siguiente momento. Y la otra situación, y que por eso también nos tiene acá, es esta idea del lenguaje como el medio para expresar no solo la violencia verbal, sino hablar de la violencia. Y a través del lenguaje también podemos vivir en mundos diferentes. Entonces, en el mundo de la universidad, cómo lo estamos documentando, también tiene que ver con el mundo de
quienes violentan y de quienes son vulneradas o vulnerados, ¿no? Entonces, ese es nuestro marco, digamos, el asidero, el mirador, desde donde teórica y metodológicamente construimos este diagnóstico para superar un poco esta idea instrumentalista del diagnóstico y hacer un reconocimiento mucho más comprensivo, ¿no? Entonces, con esto dejo con ustedes a mi colega, la doctora Guadalupe Mendoza, la doctora Lupita, que nos va a hablar ya de lo que pasa en el macrosistema. La dejo, doctora Lupita, Sí, con el muchas micrófono. gracias. Bueno, me presento rápidamente. Soy profesora de la Universidad Pedagógica en Toluca desde hace 30 años. Y bueno, siguiendo con este esquema de exposición, nosotros planteamos a partir de estas teorías que finalmente la violencia, para teorizarla, es un problema de redes, de circunstancias y de fenómenos concomitantes que no tienen que ver solamente con lo que pasa en un espacio, eh, en este caso institucional, rígido. Tendríamos aquí metodológicamente que hablar de varios niveles sobre los que ya se están trabajando información sobre la violencia, y en este caso el macrosistema se refiere a este panorama cuantitativo que ya ha sido diagnosticado a partir de la UNESCO, la UNICEF, las ONG. Este mapamundi, de alguna manera, nos plantea que este es un fenómeno que en las universidades se está planteando desde referentes que están planteando la necesidad de que se establezcan políticas, políticas institucionales para empezar a diagnosticar y sobre todo para intervenir. En este marco, este mapa es un indicador grave de la situación de la violencia universitaria, porque investigadores reconocen la importancia de la problemática que se ha ido extendiendo de forma progresiva y repercute significativamente en el aprendizaje y en el desarrollo emocional de estudiantes. Por esta razón, si ustedes ubican ahí en el mapa el color que tiene en México, plantean los expertos que los datos duros muestran la posición de México respecto al mundo en una posición realmente alarmante, ¿sí? Esto lo queremos poner, digamos, como parte de este entramado del macrosistema. El siguiente nivel es el exosistema. ¿Qué es el exosistema? Es el contexto nacional respecto al cual ya también se han hecho diagnósticos. Este que les presentamos aquí lo hizo González de la Vega y Aguilera en el 2020 y señalan que en México se presentan problemas sobre la violencia en el contexto universitario de universidades públicas y privadas. En ambas se está reflejando este problema, y en un estudio que se hizo, perdón, en el 2019, se encontró que existe violencia psicológica 40%, social 35%, virtual 14%, física y patrimonial. De alguna manera este esquema reporta la UNESCO ya violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual en las universidades de México. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 2022 ya formuló esta información y planteó la necesidad de que estas agresiones perpetradas tanto entre los estudiantes como a los estudiantes presenta un problema exosistema de prevalencia de la violencia verbal en las universidades como una parte fundamental para trabajar lo que después se le ha llamado programas de salud emocional. Sin embargo, bueno, los datos que nos arrojan plantean ya la necesidad de que ubiquemos este nivel como parte, digamos, de un entramado que nos lleva ahora sí a lo que sería nuestro mesosistema. El mesosistema
está planteado a partir de que la Universidad Pedagógica tiene 47 años de existencia. Se configura por redes de interacción de individuos o grupos diferenciados. Para dar algunos datos, nuestra universidad se creó en el 78, pero en el 92 se transfirió a partir del periodo neoliberal a los estados de la República, en este caso al Estado de México. A partir de ese modelo, la universidad sufrió las consecuencias tanto políticas como económicas del libre mercado que agravó las gestiones autoritarias por parte de estos gobiernos. Es evidente una baja o en el deterioro, por ejemplo, en el acceso a becas, en el acceso a sistemas de salud, el acceso de sistemas de apoyo psicológico. O sea, son unidades que han sido abandonadas dentro de los estados de la República y en particular nuestra unidad está en una zona marginal en la colonia Santa Cruz Azcapotzaltongo, que también ha sido un espacio vinculado con efectos de violencia. En este estudio que nosotros estamos haciendo, ya hay elementos de algunos aportes de investigaciones en el campo de la violencia, sobre todo de género, y uno de los rasgos es, bueno, ya lo ha dicho Maru, en nuestra universidad el 80% son mujeres, ¿no? En este momento, el estudiantado que cursa tanto el sistema matutino como vespertino ha generado, bueno, se ha planteado conflictos internos derivados de distintas situaciones, rivalidades, disputas por decisiones colectivas, polarización por imposición de directivos y coordinadores. Se han presentado casos de violencia entre grupos de estudiantes y un elemento fundamental es el antecedente que tuvimos el año pasado, a partir del cual se creó un movimiento estudiantil que demandó, digamos, la intervención para que se solucionaran pues varios de estos incidentes de violencia. Al no encontrar respuesta, por eso está muy situado este trabajo, porque se hace en un momento clave, un momento coyuntural donde aflora de manera institucional estos riesgos. Bien, este microsistema, ¿no? Aquí ya vamos a ir combinando, Maru y yo, los resultados. Creemos que están arrojando elementos muy importantes. Menos del 10% de los encuestados se sienten seguros, libres de violencia, libres de acoso, gracias a las políticas dentro de las escuelas. Es decir, más del 92% no aprueban las políticas institucionales y esto no les garantiza ni previene la violencia. Hemos estado en estos últimos semanas oyendo mucho sobre estos climas, ¿no? Que están empezando a surgir en las universidades en media superior, en la UNAM, en la UAM, en la UAM, ¿no? Y bueno, esto es un clima, es un dato duro, digamos, que ya en el microsistema es muy revelador. Otro dato importante es que el 42,4% de los encuestados no están seguros de saber si sus actividades como estudiantes han ayudado a reducir el nivel de violencia en la universidad derivado y se identifica la tendencia a normalizar varios actos de este tipo al interior o fuera de la universidad. O sea, cuando una respuesta está en que pues no saben, ¿no? Si finalmente ellos han podido intervenir para evitar alguna agresión, para establecer, hemos de decir que estos estudiantes son de licenciatura en Pedagogía y Psicología Educativa y sobre todo la encuesta original permitió incluir preguntas donde se les planteaba si ellos habían sido víctimas de alguna violencia o habían intervenido, ¿no? En algún momento para evitar. Entonces, veamos cómo, ¿no? Casi la mitad de nuestros estudiantes están tendiendo a normalizar, o sea, no logran distinguir cuando estamos hablando de un acto de violencia, a pesar de todo lo que
finalmente luego hay programas que han tendido a diferenciar qué es violencia y qué no. En el microsistema también encontramos otro dato muy revelador. En cuanto a la forma de conducirse frente a la violencia física y la frecuencia de acción, un 25.5 de los encuestados señalan que varias veces han intervenido para proteger a víctimas de violencia física y 13 lo han hecho con menos frecuencia. Sin embargo, este caso exhibe la persistencia de este tipo de violencia en la institución. O sea, aquí la violencia física, ¿no? Digamos, ya es revelador que se estén llegando a estos niveles y que en algún momento, digamos, la intervención por parte de las víctimas ha sido, ¿no? Ha sido ya evidente. Esto nos conduce también a ver que los espacios, ¿no? Universitarios tienen áreas donde ya podemos detectar nosotros, ¿no? Que se están generando. Pueden ser las áreas de los baños, las áreas de los, o sea, hay que necesidad de identificar en dónde se están generando, porque es la violencia física, ¿no? También en este microsistema, un tópico que resultó muy preocupante es Doctora que sí Lupita, hay registro de presencia de armas en la institución. Esto frecuentemente, bueno, aunque es un 15.5, sí está, y que además los estudiantes lo informaron, ¿no? Los informaron en este caso creemos que a la gente que está al frente de la institución, y bueno, esta información sí es algo que ya nos pone ante focos realmente muy alarmantes. doctora Lupita, nos Sí. quedan 2 minutitos para Sí, concluir. concluimos, sí. Gracias. Concluimos con la violencia de género, que también el 21.8 se refiere a esta intervención para proteger a víctimas. Sobre todo se han hecho tendederos de denuncias y los estudiantes tampoco han encontrado respuesta a a estas agresiones. Las expresiones de violencia también ya de intimidación están teniendo ya un margen amplio de amenazas. Y no sé, Maru, si quisieras tú un poco plantear digamos, cerrar con esta idea de cuáles son Gracias. algunas de nuestras conclusiones. Sí, gracias. Bueno, finalmente hay estos datos que les estamos presentando, son muchas líneas de lo que está ocurriendo, son betas que podríamos trabajar con mucho mayor especificidad. Sin embargo, el carácter del tipo de diagnóstico nos da este primer, digamos, este primer estado en que se encuentra nuestra institución. Consideramos que este diagnóstico inicial es la punta del iceberg de la violencia que se vuelve cotidiana en la institución y que por eso algunos la perciben y y hay quienes dentro de los estudiantes la han normalizado, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental documentarla y abrir esta caja de Pandora, ¿no? De no hacerlo, entonces estaríamos invisibilizando y dejaríamos de nombrarla y no estaríamos reconociendo que existe esta situación problema. Entonces, este diagnóstico nos da la posibilidad de actuar para atender el problema o bien para permitir que escale, ¿no? Hasta que la realidad nos golpee como institución y mostrar la magnitud, ¿no? O sea, este ya es, no es un foco amarillo, es un foco rojo de lo que está pasando, pero se vuelve tan cotidiana que no se habla, ¿no? Entonces, esta es una parte del trabajo que hemos realizado y con esto les damos las gracias. Yo soy María Eugenia Luna, soy mujer heterosexual y también catedrática, somos integrantes de un colectivo también, ahí con estudiantes y docentes. Y finalmente quiero dar las gracias a las y los organizadores y a quienes nos escucharon y quedamos abiertas para entablar al final el diálogo y quiero enviar un saludo muy especial al doctor Marco Eduardo, quien fue mi profesor y a quien le tengo un gran aprecio. Entonces, con esto concluimos y actuando frente a la violencia.
Gracias. Muchas gracias, doctora María Luna, doctora Lupita. Les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Efectivamente, al final de la jornada de la presentación de trabajos, vamos a hacer una sesión de preguntas, vamos a entablar el diálogo. Entonces, les recordamos a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ya sea dejar en el chat y ya posteriormente hago yo la lectura,